Ara comença. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Hola a todos, bienvenidos otra vez a Chantilly. Os habla Diego Rodríguez y conmigo está Adriano Silva. Adriano, ¿qué tal? Ay, pues mira, tomándome un café, el segundo del día, porque ya sabes que nosotros que grabamos los domingos, hoy es Sí, domingo, estamos sí. grabando, nos vais a escuchar el jueves. Sí, ¿Es así, no, Diego? exacto. Rompemos la cuarta, la quinta y la sexta pared. Exactamente, siempre. Pues ahora yo estoy tomándome un café porque es una costumbre muy portuguesa y así se nos hace todo como mucho más ameno. Y has hecho la limpieza de Ana Botella. ¿Cómo decía ella? Ella decía, no sé cómo es en su Limpieza país, general. Eso es. sí, se lo decía a una chica de la limpieza de un hospital madrileño, rumana, le dijo, porque ella estaba demandando diciendo que no había dinero para productos de la limpieza, para limpiar todos los días, y ella dijo, mire, no sé en su país, pero en el mío hay una cosa llamada limpieza general. General, maravillosa. Pues, ¿has hecho limpieza general o te la hacen? Claro, a ti te la harán. Me la hace Sonia. Sí, Me sí, la hace sí. Sonia, sí, me ha limpiado todas las platas. La plata, claro, tú limpias las platas. Hombre, hija, claro. Sí, Que sí. brille, que Que brille brille. todo, que brille como el oro. Como el Pues, oro, sí. Como las letras en la tumba de Volver, que Ay. dice Penélope, que brille, que brille. que brille. Bueno, hablamos de platas, de limpiar, de servicio, y el tema de hoy es muy de limpiar plata, muy de servicio y muy Sí. de alta cuna Sí, y de baja cama. y de baja cama. Vamos a hablar, es una plaza difícil de torear, nos hemos atrevido. Sí. Vamos a hablar del crimen de Urquijo. Efectivamente. Vamos a hablar del crimen de Urquijo, de los marqueses de Urquijo, un crimen que conmocionó la sociedad española y principalmente la alta sociedad española a comienzos de los 80. Y es una plaza muy difícil para las chicas. De hecho, yo creo que el gran reto que se han puesto las chicas es Descubrir. dar jaque mate al caso hoy. Lo Que que no no- ha intentado la policía, lo que no ha conseguido la policía española, los periodistas de Diario 16 y del Mundo, lo que no ha conseguido Iker Jiménez en Milenio 3 y en Cuarto Milenio. Pues las chicas hoy, Nosotras en unas lecturitas y unas Wikipedias, sí, y vamos en las con Wikipedias, todo. nosotras vamos a dar nuestro punto de vista sobre el asesinato de los marqueses de Urquijo. Hombre, yo tengo una idea, yo tengo ya una idea formada, no sé tú, pero yo sí que tengo ahí ya tengo mi cosita ahí, mi cosita de... Tú tienes tu cosita, vale. Sí. A ver, Sí. vamos a hablar porque, a ver, a lo mejor la gente que es nueva, porque tenemos muchos oyentes nuevos, estará Sí, diciendo... gracias a Dios. Gracias a Dios y a quien sea, dirá, pero a ver, ¿qué tiene que ver Lady Di con los marqueses de Urquijo? Pues hija, Pues tiene mucho. una cosa, nosotras, porque todo lo que Claro. hablamos aquí es lo que nos interesa. Tú sabes que hay una cosa, y esto ya desviándome un poquito del tema, que somos especialistas en eso, Sí. hay una cosa que se llama Genial, que es la página de internet mundial, es una Wikipedia, donde las familias pudientes ponen sus entramados familiares. Entonces descienden de este, de aquel, de no sé qué, de no sé cuántos. ¿Tú la tienes? Yo no lo tengo, hija. Sí, Yo sí. no lo tengo porque, mira, yo te voy a explicar por qué. Porque nunca me he dado el trabajo de inventarme una historia y plasmarla aquí, que es lo que hace la mayoría. Pero sí que me parece muy interesante que cuando pongan el Genie Wall de los podcasts, en las Callaway Girls, en las chicas en Chantilly, aparecen muchas ramificaciones. Exacto, sí. Y una de ellas es esto. Esto. Lo que nos une. Yo, por ejemplo, Urquijo, yo claro lo asocio mucho porque en aquella época yo nací en el 78. Esto pasó Sí. en el 80, pero coleó durante todos los 80. Bueno, y los 90. Claro, o sea, todos recordamos, todos los que tenemos más de 38, 40, recordamos esas fotos en blanco y negro de los marqueses en la cama, asesinados, y un poco todo el entramado de los presuntos asesinos. Sí. Todo esto es porque la prensa de la época tenía que ver y no tenía que ver con cómo es ahora, porque ahora... es más blanca en algún sentido, pero, y me explico, en aquella época, en los 70, en los 80, había muchos periódicos, pero el periódico de más tirada era El Caso. Sí, el caso. El Caso. Maravilloso.
Maravilloso. En el caso decían, mira, puede haber un accidente o un asesinato con 30 o 40 personas. Si no hay fotos, no nos interesa. Pero si hay una... sí, esto lo decía el director del caso que he leído esta semana. Pero si hay un asesinato con 20 fotos de una persona, nos interesa e irá en portada. Y este es uno de los casos. Yo creo que, aparte del factor el caso, que Sí. en el asesinato de Urquijo fue primordial, una de las cosas por las que llamó tanto la atención en la sociedad española es un poco por lo que has dicho tú. Porque yo creo que, aunque ya se habían cubierto muchos casos, por ejemplo, ¿cómo se llama este pueblo que mataron a casi todos? Puerto Puerto Rico. Bueno, Rico. Puerto Rico, Bueno. que para mí es lo que para los musulmanes la Meca. Sí. Oye, pues tú sabes de Puerto Rico porque yo sé poquito. Sé Yo tengo cositas, sé cositas porque para mí uno de los oráculos de mi vida, que es Iker Jiménez, hace Sí. tiempo hizo un especial de Puerto Rico, porque Ah. se cumplían, no sé si 40 años, si 35, si 25, y me pareció apasionante. Claro, es que es este rollo de la España negra Sí. que yo creo que todos los países o todas las zonas con mucho sol, mucha playa, mucha luz, tienen por contraste todas estas historias de tinieblas, toda esta historia negra. Y en España la tiene, por ejemplo, Hombre. esto, los Galindos, el crimen de los Galindos, que Sí. yo tampoco sé mucho, y luego todo esto paranormal, tipo, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Las caras de Belmez. Sí, maravillosas. O sea, y sobre todo yo lo que me acuerdo, y no sé tú, son esas fotos en blanco y negro de esa gente, de esos pueblos, con esas caras que parecían mapas, con esas caras como enjutas, todos posando tipo los santos inocentes. O sea, eso es lo que yo recuerdo y es lo que se me quedaba grabado, porque todo parecía... ¿Sabes qué por eso pasa, Diego? sí. Es que España es muy tremenda para todo, incluso para matar. Para matar. O sea, Qué buena nosotras frase. no somos de cuchillo de oro, ni de un golpe limpio, No. ni de no dejar rastro. Nosotras somos chapuceras hasta para matar y espectaculares. O sea, es como si nuestros asesinos llevaran una Lola Flores dentro. Ay, eso mira, me ha encantado, eso me ha encantado. Sí, sí, y por ejemplo, en este crimen es a mí lo que se me ha quedado grabado. O sea, yo me acuerdo que en aquella época se hablaba mucho de Rafi Escobedo, se hablaba... Porque se convirtió en un telefilm. Y yo creo que por eso le gustó tanto a la gente. Porque en aquella época, esto pasó en verano de 1980... Sí. No se llevaban los reality shows como se llevaba ahora, porque no existían, No no había existía, medios. claro. Pero lo que llamaba mucho la atención eran series tipo Dinastía, Falcon Crest, Y esto era Dallas. un poco eso. Bueno, es que era totalmente. Es que esta historia. A lo mejor, mira, yo es que me sorprende, Adriano, porque hay muchas veces que hablamos de cosas que yo pienso que todo el mundo sabe, y luego me dicen, pues gracias a vosotros descubrí esto y lo otro, y mira, hacemos un Apasionante. servicio público. Un servicio público como la Exacto. Campos. Exacto. Pero yo creo que esto se ha olvidado un poquito, no lo conoce mucha gente, porque bueno, no eran gente conocida, porque yo creo que eran como un poco los equivalentes de las Koplovitz, eran Sí, gente, sí, es que eran gente, vamos a ver, de otra época. claro, eran Claro, gente la que venía sociedad de... ha cambiado muchísimo. Ahora, por ejemplo, cuando la gente vibra con Anabel Pantoja, pues antes se vibraban con los hijos, lo que Paloma Barrientos, que es también una ídola para mí, llama los cachorros de la Jet. Claro, es que esto, aunque mucha gente, a ver, vamos a ponernos en contexto. Sí. Estamos en 1980, Correcto. ¿vale? Esto es un crimen que pasó en la urbanización de Somosaguas, Sí, que era una de en las ese mejores de Madrid y de España. Era lo más top de lo top. A lo mejor la moraleja estaba ahí como que estaba... se habría ya Pero creado, era más ¿verdad? de Porque- artisteo, Vale, y esto era más de nobleza de antigua. nobleza hecho. antigua, sí, de rancio abolengo. Sí, que bueno, que de hecho, esto yo no lo sabía, pero la mayor parte de la moraleja, el accionariado y los terrenos pertenecían a la propia familia Urquijo. Ah, pues O mira, sea, fíjate, sí, eso no lo sabía. Sí, bueno, fue adquirida por un grupo inversor, por lo que he leído, en los que se encontraba Juan Lladó, que era presidente del Banco Urquijo, que, o sea, que todo quedaba ahí. Claro. Estam- Y espérate, ya que lo dices, dentro de ese tramado estaba Hotza, que era la empresa del padre de Ana García Obregón.
Pero esto era la moraleja, ¿no? Claro, de la moraleja, de la Ah, moraleja. yo hablaba de De Somos Aguas. Sí, Ah, sí, perdona, sí, sí. perdona. Creía que estabas pero hablando sí. de la moraleja. No, pero la moraleja, claro, la moraleja la empezó el padre Claro, de Ana de Ana, Obregón. que se lo compró al conde de los Gaitanes. Bueno, Sí, sí. prosigamos, que es el padre Alfonso Usía. Bueno, y Ah. podíamos llegar aquí hasta el Cid, Ay, hija, pues campeador. podíamos, porque yo me apasiona. Entonces, esto pasó en el 80. En el 80 Sí. estamos en pleno post-franquismo. Sí. Estamos en pleno, yo no sé si se podría considerar esto todavía, ¿cómo se llama? Transición. O sea, porque estamos Hombre, sí, ahí. sí. Sí. Estábamos en la transición, sí. Sí, pero bueno, muy primeriza, porque esto en el 79 fueron las primeras elecciones, el 1 de marzo, y salió Adolfo Suárez, que en estos momentos era Presidente del gobierno. el presidente del gobierno. Que un año después, o sea, en el 81, fue el golpe de Estado y Sí, todo el rollo. O sea, sí. que estamos ahí como en una época que todavía había estructura franquista. Hombre, Tanto- sí, claro. Sí, En o las, sea, en las fotos del asesinato se nota que sí. todavía hay un tufillo franquista por ahí. Claro, es que, a ver, lo que pasaba en esa época, y yo he estado escuchando una entrevista con el director del caso, Sí, es que el caso, a ver, empezó en la época franquista. Por una parte, el franquismo no quería que se aireara, que hubiera crímenes y tal, pero por otra parte, pues, como dices tú, esto de las flores que toda España lleva dentro. claro. Pues por Entretenía otra al parte, personal, claro. claro, yo creo que como también fueron un poco metiendo cosas de parapsicología, ovnis y tal, pues yo creo que la gente del franquismo diría, bueno, chica, mientras se preocupen por 4 crímenes en Villadiego y en Villatal, pues bueno, pues Pues mira, bien. bien vamos. Y no se dan cuenta de otras cosas o lo que sea. Entonces, claro, el caso, los reporteros del caso tenían como convenios con los policías. Había como una especie de simbiosis ahí. Sí. Y muchas veces la gente del caso iba a los lugares de los asesinatos antes de la policía, porque Claro. la gente llamaba antes al caso. Eso aquí pasa con el periódico Correo da Mañana, periódico que pertenece a la cadena donde yo trabajo, que nuestro lema es mejor primero, porque llegamos primero que la policía y que todo el mundo. Claro, o sea, llegaban antes a todos. Y de hecho, la policía lo sabía y muchas veces dejaban a los periodistas del caso hacer su trabajito, hacer sus fotos y luego llegaban ellos. Entonces, esto pasa en esta época, lo que dices tú. Todos nos acordamos de esas fotos y yo creo que la gente, aunque no conozca mucho del caso de Urquijo, si lo teclean Google y ven las fotos de los dos marqueses, que hay fotos de los dos ahí Es en duro, la es cama. duro. Sí, hombre, yo creo que estamos ya un poco curados de Hombre, espanto. sí, pero a ver, no dejan de ser 2 cadáveres en unas camas. Sí, hombre, Sí. a mí me impresionó cuando era pequeño, yo vi las fotos y claro, en ese contexto, en esa época, me impresionó. Yo creo que ahora, por lo que dices tú, por la crudeza. Antes he dicho que los medios están más blanqueados ahora y no quiero decir eso porque es que ahora hay más sensacionalismo que nunca, pero es de otra manera. Es de otra manera, sí, es de otra manera. Yo no sé si es porque las fotos en blanco y negro parece como Más más macabro siniestro todo, sí. más macabro, pero bueno. El caso es que estamos hablando todo el rato de los marqueses de Urquijo. ¿Tú quién dirías que son los marqueses de Urquijo, Adriano? Pues ¿O los quiénes marqueses eran? de Urquijo son una de las familias más importantes de la época y de la historia de España. Pues a partir del siglo XIX cobran muchísima relevancia. Tienen 2 hijos, Miriam y Juan. Estaban muy bien conectados en la época. De hecho, el marqués, el marqués que fue asesinado, fue el creador de la banca Urquijo, que fue un banco muy importante en la España del franquismo, Sí. de la mano de los Rothschild. O sea, Fíjate, yo no sabía esa conexión ahí. Yo sabía Sí. que la banca Urquijo era como el 8º o el 9º banco más importante de España, pero no sí, sabía que sí, estaba sí, ahí. sí, era un banco privado y vino con el apoyo de los Rothschild. Ajá. Eran una familia de banqueros de las más importantes en el mundo. Lo Yo siguen lo siendo. lo que sí que sabía también es que era uno de los principales valedores de Adolfo Suárez. O sea, tenían ahí Sí, también conexión con la familia de Adolfo Suárez, que también estaban bastante conectados, como el matrimonio Urquijo al Opus Dei. sí, mucho, porque eran muy religiosos, unas convicciones muy fuertes. Lo que tú dices, muy conectados también a la figura de Alfonso Suárez y, por supuesto, eran una de esas familias aristocráticas que estaban allanando el terreno y preparando el terreno para seguir siendo hegemónicas en
una nueva era en unos nuevos tiempos, ya con la democracia instalada en España. Claro, pero se estaban preparando, lo que no significa que otros les dejaran, que yo creo que está un poco la clave de todo lo que pasó aquí. O sea, ellos, Claro. como he dicho, eran como un poco los principales valedores de Adolfo Suárez, le daban mucho dinero a sus campañas, etcétera. Pero hay que recordar lo que hemos dicho antes, que Adolfo Suárez, al año siguiente, estaba en pleno proceso de decadencia, su fama estaba empezando un poquito a A desmoronarse. decaer, sí. Y estaban los socialistas, que tú tanto quieres, ahí pujando, estaban ahí pujando para entrar al gobierno. Esos socialistas justo los quiero mucho. Ah, sí. Sí, Alfonso Guerra, Felipe González, Miguel Boyer, Pepe Bono. Pues es muy curioso que esta semana hemos estado preparando esto y al mismo tiempo he estado viendo un documental que hay sobre Sí, Ruiz yo también Mateos. estaba viendo. ¿Lo has Sobre, visto? bueno, no, sobre Ruiz Mateos, no, qué figura más apasionante, por Dios. Bueno, pues mira, me da mucha rabia porque la gente no... a todo el mundo que le digo que está viendo eso, nadie lo conoce. Como no está en Netflix, y hoy día lo que no está en Netflix es como que no existe. Ay, mira, por favor. Pues La gente es muy inculta, pero para eso estamos aquí las chicas, para eso estamos nosotros. para Pues, expandir cultura. por una vez no recomendamos Flixolé. Voy a recomendar nosotras siempre a lo castizo. La web de Televisión Española. Hay una serie documental de 4 episodios que está hecha, vamos, casi con lo mismo mimo que cualquier serie de Netflix. O sea, estas series documentales de 4 episodios, Sí, con su bien música hecha, y tal, bien bien hecha. De 4 episodios sobre Ruiz Mateos. Qué maravilla. Y es muy curioso porque Ruiz Mateos, todo su periplo, era un empresario que cada uno considere si era bueno o malo. Pero vamos, el caso es que estaba ahí haciendo sus cositas Sí, y de repente, en esta época del socialismo que se intentaba un poco quitar todo lo anterior, o sea, en una trama un poco oscura también, sí, le expropiaron todas sus empresas. sí. O sea, sí. que no estoy dando un juicio positivo ni No, negativo. para Yo nada, estoy para diciendo nada. que es una cosa que nunca se hizo. O sea, nunca se expropió un conjunto de empresas, no una empresa, sino eran Sí, ciento un y pico el conglomerado. entramado que Sí, sí, tenía. sí, una joya. Y se lo vendió al mejor postor. O sea, jamás las recuperó. Luego hizo triquiñuelas y todo lo que todo el mundo sabe. Sí, Pero bastantes testigos e incluso los propios interesados dicen que Boyer tenía una especie de obsesión. inquina, obsesión Mm. por acabar con Ruiz Mateos y un poco todo lo que representaba él, porque Ruiz Mateos también, pues bueno, pues estaba en el trama franquista, Opus Dei también, Sí, y se acabó con eso. Y digo un poco por lo de Urquijo, o sea, ellos eran del entrama franquista, la banca Urquijo, la octava banca Sí. más importante, estaban Sí. ahí como intentando ir adaptarse, sí, adaptarse a los nuevos tiempos y la verdad es que no tenían las cosas mal paradas. O sea, estaban bien. Estaban bien. Hay que decir que, bueno, claro, eran dos. Era María Lourdes de Urquijo y Manuel de la Sierra, Marqués de Urquijo. La que tenía la panoja, la que tenía la pasta, era ella. Era ella, sí. Que era la marquesa de Urquijo, y se casó con este hombre, Manuel de la Sierra, que, bueno, pues era un empresario próspero, pero le veían como un advenedizo en el mundo de la nobleza y Sí. tal. Pero Como, él era... como el Marqués de Villaverde, ¿Marqués de Villaverde era? ¡Ah, bueno! Ah, perdona. el yerno de Franco. Sí. Bueno, pero es que ahí hay historia también. Es que, claro, son tantas cosas que tenemos que Tantas hablar. cosas, tantas ramificaciones. Sí. El caso es que era un hombre muy déspota, era un hombre que manejaba la fortuna, la mujer era una mujer, pues bastante, según todo el mundo que la conoce, bastante débil, bastante, pues bueno, enfermiza, un poco Sí. clarita la de Heidi. Sí, sí, y con problemas mentales. Ah, eso fíjate, no lo sabía, tenía problemas mentales. Bueno, a ver, no es que estuviera loca, pero tenía tendencia a la depresión. Ujú. Entonces, en los últimos años, por lo que he leído, no es que andara mal de pasta, pero tenían bastante dinerito, y esto es clave para lo que vamos a contar, porque estaban vendiendo todas las propiedades que tenían para Sí. tener líquido, para tener dinero. O sea Sí. que por una parte tenían todas las accionariados de Banco Urquijo, todos sus intereses, y por otro lado, al tener muchas propiedades y venderlas, tenían mucha liquidez. Cosa que, mira, tú y yo no tenemos. No, vamos, yo no sé lo que es eso. Eso, tenía mucha liquidez. Y tenían 2 hijos. Miriam de la Sierra y Juan de la Sierra. Sí. ¿Qué sabes tú de ellos? Pues mira,
¿Qué sé yo de ellos? Eran Tenía conocidos- tenía 20 y pico años cuando pasó todo esto en Sí, 1980. mira, eran guapos los dos, refinados, habían estudiado en el extranjero, eran conocidos en Somosaguas como como los pobres de Somosaguas. Eso es fuerte, ¿eh? Porque el padre no les daba un duro. No les daba un duro. Lo que es un clásico entre las familias aristocráticas. Ujú. Y estaban muy bien relacionados con la jet set madrileña. Bueno, no es que estuvieran relacionados, es que ellos hacían parte de ella. Sí. Entonces, su núcleo de amistades pues iban desde los nietos de Franco a Ana García Obregón, a Miguel Bosé y toda la gente que pintaba algo en ese Madrid efervescente. Claro, es que están totalmente... Cuando hablamos del caso Urquijo muchas veces nos vamos a alta nobleza y tal, pero es que al final Madrid es una ciudad muy pequeña. Sí, Y como vamos a contar ahora y todo el entramado que le rodea al caso Urquijo, al final salen a relucir mucha gente conocida, aunque porque eran conocidos o amigos de estos, como dices tú antes, cachorros de la De la nobleza. O sea, sí, al sí. final Juan de la Sierra y Miriam de la Sierra eran dos personas que salían, sobre todo Juan de la Sierra, por el entorno de Madrid y hacían fiestas en casa. De hecho, Fiestas muy sonadas. fiestas muy sonadas, y a lo mejor esto tiene relación con el misterio que nosotros queremos desentrañar, en casa de los Urquijo, la misma casa donde pasó todo, donde pasó el Sí. accidente, había una piscina y La debajo casa de la que piscina... parecía la terminal de un aeropuerto. Sí. Era gigante. O sea, la gente, mira, ahora voy a dar la dirección, porque tengo la dirección aquí. La gente que lo vea, porque, o sea, es lo que dices tú. Parecía una... Mira, está en el camino viejo de Humera, número Sí. 27 de Somosaguas. Sí. No tiene piscina, que chica, hay una casa con jardín Bueno, con tiene piscina, no lo piscina, pero concibo. interior. Claro, es interior, porque la señora de la casa todos los días hacía sus larguitos y como a lo mejor era como Clarita la de Heidi, pues chica, no podía coger Pues sí. un mal aire y acababa con ella. Claro, acababa con ella. Entonces, debajo de la piscina había una discoteca Sí. donde se hacían fiestas, Sí. y según el mayordomo, que en esta, Sí. ahora diremos más personajes, pero en esta historia hay un mayordomo, Como en decía, todas. como en todas, decía que en esa piscina había fiestas un poquito subidas de tono. Sí, Y según Rafi Escobedo, había hasta orgías orgías. con Juan Sí, de la Sierra. No Miriam, Sí. pero Juan de la Sierra. sí, sí, sí. Entonces- Orgías que yo quiero aquí hacer una pregunta, Diego. ¿A ti te queda claro si las orgías eran heterosexuales o homosexuales? No, no queda nada claro. No queda nada claro. Y aquí, mira, muy bien que me hagas esta pregunta porque entramos con Rafi Escobedo. Claro. Rafi Escobedo, que venía también de una familia noble Sí, y se casó con Miriam de la Sierra. Se casaron Sí. cuando los dos tenían 20 y pico años, en una relación que no aprobaba para nada el padre Los de Miriam, los marqueses, marqueses de Urquijo claro. y sobre todo el ¿Quieres padre. antes de que termines Sí. este párrafo, ¿quieres que te haga ya un golpe de efecto? Dime. Yo conocí a Miriam ¡Ah! Urquijo. Bueno, cuéntame, ¿eh? Cuéntamelo Bueno, todo, bueno. porque para mí es un personaje que desde siempre me resulta mega apasionante. Tú sigue y ahora, cuando tú termines este parrafito, si quieres, nos centramos en Miriam. Pero quiero que desarrolles porque lo estabas haciendo muy bien. Perdona que te haya interrumpido, pero es que a mí me No, gustan sí. estos giros de guión. Entonces, Miriam de la Sierra se casó con Rafi Escobedo. En una Sí. relación que no aprobaba el padre, bueno, los padres, el padre y la madre, para nada. Porque yo creo que más que nada, y esto lo dice mucha gente, el padre se identificaba bastante con él. Porque aunque era una persona, Rafi Escobedo, que venía de una buena familia, venía de una Hombre, familia era noble. una revista. Bueno, era una revista, pero claro, no pensemos en los términos a revista de ahora. Yo creo que para aquí yo les pediría a mis oyentes, a nuestros oyentes, que hagan un ejercicio de empatía. O sea, no estamos hablando de a revistas como podemos serlo nosotros. O sea, yo mañana, si me veis en Instagram o en Facebook, liarme con alguien de tal, pues sí, una revista. Una revista. Necesitamos dinero, necesitamos panoja para seguir haciendo nuestros podcasts. Así que, chicas, necesitamos líquido, necesitamos liquidez. Entonces Sí. ahí podemos hablar de revista, porque nosotros, yo al menos, Somos unas ratas a medio morir. exacto, que no quiere decir que vengamos a familias nobles o no, pero ahora mismo, en este momento, a día 28 de 9. noviembre, ¿estamos a 28 o 29? 28. Ay, pues mira, ya no sé. Bueno, pues eso, pues no tenemos líquido, necesitamos líquido. Pero el término revista para Rafi Escobedo significa un tío muy pijo, o sea, porque se movía, pues eso, se movía. Ágata Ruiz de la Prada Sí, fue a la cárcel a visitarle.
para Sí. que nos hagamos una idea. O sea, se movía en esos círculos. Hombre, Era a una ver, persona- Agatha fue por varios motivos. Ah, bueno, Sí, claro. eso me lo cuentas. Estamos adelantando, luego me Bien, cuentas. bien. Pero vamos, que era un tío que vivía de 8. Lo que pasa es que, claro, cuando tú tienes un 8 quieres un 10. Entonces, cuando estuvo con Miriam de la Sierra, pues claro, entró ya en contacto ya, digamos, con lo que has dicho Con tú, la con las alta altas alcurnia. esferas de los Rothschild. O sea, ya Sí. hablamos de palabras mayores, no hablamos de una finca de los marqueses de Villabajo. O sea, ya No. hablamos ya... Ya de gente con mucho. Exacto. Pero la familia de Rafi Escobedo era una familia burguesa alta, Sí, bien. noble. De hecho, el título, por lo que tengo entendido, es más antiguo que los marqueses de Urquijo, Sí. porque los marqueses de Urquijo, el título era comprado por el bisabuelo ¿Ah, sí? de... Sí, sí, mira, tengo aquí, ahora te lo busco un poco Fíjate, el eso dato. yo no lo sabía. Sí, eran comprados. O sea, el bisabuelo compró el título, o sea, que no eran marqueses de sangre. Y el marquesado de Urquijo data de finales del 19. Claro, del 19. Eso sí. Ujú. Pero en cambio, la familia de Rafi, también la madre, por eso te digo que hay muchos paralelismos con Rafi, el padre y el marqués de Urquijo, Sí, eran nobles de, vamos, de raza abolengo. sí. O sea, eran, o sea, solo que se habían arruinado en la guerra de Cuba, como quién Claro. nos arruinó en la guerra de ¿Quién Cuba. nos ha... Claro, España entera. Pero eran nobles de estos, pues, chica, no hay más español que un noble de Hidalgo, de hidalguía. Totalmente. Sino sí. De hidalguía Entonces, castellana. exacto. Entonces era gente que tenía sus tierras, tenía su parcelita, tenía su tal, pero a lo mejor no tan como marqueses de Urquijo, pero Claro. estamos hablando de niños pijos. Sí, Y era mi amigo también de Juan de la Sierra. O sea, estaba con Miriam de la Sierra, pero al mismo tiempo estaban de la misma pandilla sí. que Juan de la Sierra. Salían todos Incluso juntos. hicieron juntos la mili. Ah, eso no lo sabía. Ah, pues te lo cuento yo. Sí. Hicieron la mili y compartían amistades, se movían en el mismo círculo, Sí, un círculo de lo que hemos dicho, cineastas, músicos, cantantes, etc. Ya, dime el golpe de efecto que estaba hablando y no cabía en mí. pues mira, yo en Madrid hice mucha amistad con un fotógrafo que era Pablo Robles. Pablo Robles es, pues, no sé, 25 años mayor que yo. Entonces vivió lo que para ti y para mí es lo máximo de Madrid, que es el Madrid de Boccaccio. Bueno, es que sí. Bueno, Sí. Entonces, él es fotógrafo pues desde finales de los 70 y claro, conoció a mucha gente. Y hizo mucha amistad con Miriam de la Sierra y con su marido americano, Sí. ¿vale? Que después, cuando se divorció, bueno, se separó primero de Rafa. Rafa Escobedo, se fue Sí. con el americano. Sí, se fue con el americano. Sí. Entonces, ya en mi última etapa madrileña, se casó el hijo de Miriam de la Sierra. Sí, lo he visto esta semana, sí. Y nada, Pablo fue el encargado de ir a hacer las fotos para una revista y yo de hacerles una pequeña entrevista a Miriam de la Sierra. Hoy, pues es una entrevista. Yo he leído una entrevista de ella con relación a la boda. O sea que igual, igual la hiciste Sí, tú. Sí, probablemente la hice yo. Bueno, y cuéntame, cuéntamelo todo. O sea, cuéntame cómo era ella, cómo, porque Pues, para mí es. pues mira, como dicen los argentinos, una señora muy distinguida. Era Sí. una señora muy distinguida, una señora Bueno, muy y es, porque no se educada, ha muerto. muy educada, con un trato muy fácil, pero con una barrera invisible innata. Innata. Solo llegabas hasta donde ella quería que tú llegaras. Y yo con eso, mira, eso lo he sentido, por ejemplo, con la reina Sofía. Ah. Parece muy simpática, que parece... Uy, la reina Sofía. Pero Esa tiene- es, ante todo, tú sabes que estás delante de la reina Sofía porque ella te lo hace saber de una manera muy sutil, nada agresiva, pero te lo hace saber. Y Miriam de la Sierra es Miriam de la Sierra y te lo hace saber. ¿Y Juan de la Sierra le conociste? No, Al hermano. No. A Juan no. ¿Y a Juan los nunca hijos? Tampoco. ¿Al hijo que se casaba? Bueno, sea- sí, lo vi por allí, pero ¿Pero tú estuviste en la boda o fue como un día o unos días No, no. antes o después? fue unos días antes. Ah, vale. Unas semanas antes. ¿Y fuiste a su casa o cómo fue? No, quedamos en un hotel en Madrid.
Claro, bueno, hija, es que yo no me sé la... Claro, a su casa poca gente tienes Bueno, que ir, ¿no? ahora ya te digo, al Eurobuilding. Ah, vale, vale. Hombre, a ver, es que Miriam de la Sierra y Juan de la Sierra, yo me he impresionado que han dado entrevistas últimamente, pero yo Sí, pensaba que habían tenido un... Yo pensaba que habían tenido como un aire más hermético, pero me ha sorprendido mucho al ver que han hablado bastante a la prensa. a ver, Diego, son 30 años. O- bueno, 30 no, son 40. 41. O sea, hablamos de 41 años desde que se hizo, desde que sucedió todo. O sea, Hmm. es verdad que en los primeros años hablaron mucho, después desaparecieron y han dado entrevistas puntuales. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente, Juan de la Sierra se casó tardísimo, Sí. como a principios de los 2000. Eh, o sea, se casó ya con 40 y tantos o Hmm. 50. Y recuerdo que dio una entrevista en el Ola. Sí, de hecho se ha separado un poquito después. O Fíjate. sea, y siempre tiene como esa cara, ¿verdad? O sea, yo diría, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el rey, el iluminado? Uy, no lo El rey sé. pasmao. Felipe creo Es que es. Felipe IV. Sí. A mí, mira, esa cara que tiene, a mí me recordaba mucho a Felipe IV. La idea que tenemos de Felipe IV el iluminado. O sea, ese rollo. A ver, no es que le esté llamando nada ni nada, pero siempre le veo como unos ojos como ausentes, como con mucha culpa. A lo Tiene mejor un- soy tiene- yo dando... no lo sé, yo no lo sé. Claro que evidentemente cuando les miramos, ya les miramos con un cierto filtro. Hmm. Yo creo, y esto lo dice por lo que he podido leer y ver en documentales, como que Miriam era la lista de los dos hermanos. Era al cerebro, ¿no? Un poco se le ve. Yo diría que sí. O sea, Era la aparte, lista. hay muchas entrevistas del Perro Verde, Sí, de Jesús Jesús Quintero. Quintero, y se les ve a los dos, y se ve a Miriam dominar la situación, hablar con un tempo que parece que es una artista de doblaje de películas. O sea, es Sí, que sí, habla con o una un... presentadora. Sí, sí, sí. Y Juan de la Sierra es otro rollo, o sea, se le ve titubeando, mirando para arriba, para abajo. Hay algo ahí, o bien que no está acostumbrado a hablar con los medios, o bien, no lo sé. Diego, fíjate, yo creo. Es que no toda la gente está preparada para hablar con los medios. Ya, es lo que digo yo siempre, que muchas veces hay gente que parece y que es antipática y es porque, hija, es muy difícil Él hablar. no parece antipático, lo que parece es una persona como poco habladora, con unas dotes de Sí, comunicación deficientes. sí. El caso es que era el que se supone que iba a heredar todo Hombre, a ver, sí, claro. el título y De todo. hecho, de hecho es el marqués Sí, y actual. lo que dices tú es lo que pensaba el Marqués, porque le llamaba al niño. El Marqués estaba muy orgulloso de Miriam, porque es como que se sabía coger las castañas ella sola, era como muy espabilada. Sí, Por eso le dolió tanto que se fuera con Rafa Escobedo, porque le veía como un vividor. Pero de Juan de la Sierra le veía como el niño, le llamaba al niño. Era sí, como que tal. sí, Hay otra figura, en sí, todo Cluedo, porque esto parece el juego del Cluedo, sí, está el administrador. sí. Y Bueno, aquí es una está. figura franquista 100%. Bueno, mira, está Diego Martínez Herrera, es el administrador. Claro, tú cuando lees literatura del caso Urquijo, claro, lees el administrador y claro, yo me imagino lo que has dicho tú, alguien de la época franquista, pero un poco a lo que... al rollo serio, tecnócrata, Tecnócrata, sí, sí. tipo, pues eso, lo que hemos dicho antes, el presidente del gobierno, el que hemos dicho antes. Adolfo Suárez. Un Adolfo Suárez. Es el otro extremo. Es lo Sí. que has dicho tú. Franquista. O sea, parece un gañán. Parece O sea, Carlos Arias Navarro. sí, o sea, es una cosa. Mira, que la gente ponga Diego Martínez Herrera en YouTube y verá algún vídeo. Es una persona que parece que sabe, que ha aprendido a hablar hace 2 años o 3 en la tele. O sea, es el tío típico que dice, "Ay, ya hice esto", o sea, un rollo de Sí, estos que parece sí, mentira que este hombre fuera el mano derecha sí, del Marqués de Urquijo, el hombre que manejaba el 8º banco más importante de España. O sí, sea, era sí. un gañán con todas las palabras. Pues este hombre era el mano derecha.
Este hombre era el que sabía, porque se había encargado de acompañar al marqués, de que el marqués estaba liquidando todas sus posesiones Claro. meses antes de morir, que decían que ascendían todo lo que estaba consiguiendo a 200 millones de la época, que 200 Muchísimo millones dinero. ahora es dinero, en aquella época era... Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí. Pues este hombre era el mano derecha. Hay mucha literatura escrita en torno a él que dicen que el marqués le iba a echar. Sí. O sea, que no quería trabajar más con él. Porque, en paralelo a esto, hay una trama de que el Banco Urquijo estaba yendo a pique. Las empresas Sí. estaban yendo mal, Sí. las acciones estaban bajando y todo el mundo le estaba recomendando que anexionara al Banco Hispano Popular. Sí. El marqués era reacio a ello. El marqués quería mantener el control él, no quería anexión. Y Diego Martínez Herrera, el administrador, y los hijos estaban a favor de esta anexión. Había Sí. como una guerra ahí. Sí. Cuando pasó todo esto. Cuando pasa todo, En sí. verano de 1980. Correcto. Entonces, no sé si me olvido de algo, pero hemos dicho un poquito No, todo, sí. todo el mejunje que había ahí en esa casa, en ese chalet. Sí. En Somosaguas, con el mayordomo, que otra figura que la gente ponga, ¿cómo se llamaba el mayordomo? Lo tengo por aquí Uy, no me escrito. acuerdo. Vicente Díaz, mira, si Sí, la gente pone sí. Vicente Díaz, mayordomo Urquijo, que le vea, él era el típico, es un mayordomo de los de toda la vida, de los que ya no hay, de los que decía Hombre, un poco deslenguado. Un poco, a ver, es que un buen mayordomo tiene que ser deslenguado. Sí, un buen pero no puede parecerlo. Es que era una portera este hombre. Es que era una portera en todos los sentidos. Porque mira que me dijo la marquesa que no sé qué. O sea, sí. Pero él quería mucho a la marquesa. Sí. Él quería mucho bueno, incluso aunque habla mal de ellos, porque luego ya veremos que habla mal de ellos. Él es el típico mayordomo que aunque hable mal de los señores, les llama señores y señoritos a los hijos. Sí. Ante todo, el respeto, y él, sí, es un deslenguado. Pero bueno, pues estaba ahí en todo este ajo. Sí. Bueno, pues vamos al 31 de julio. Los padres bueno, los marqueses de Urquijo están en su chalet, repito, por si lo queréis ver, en el Camino Viejo de Úmera 27 de Somosaguas, y cenan ellos solos, Sí. calabacines y rape con fruta variada. Uy. Bueno, ese era un día muy, entre Qué comillas, buena cena importante. para morirse. Buena cena para morirse, chica, un buen rape. Pues buen pa'lante. rape, sí. Sí, para adelante. Ese era un día, digamos, señalado en casa de los marqueses porque se iban a ir a Sotogrande al día siguiente. Sí. Por lo tanto, la mayor parte del servicio, incluido el administrador, se supone que tenían que estar en Sotogrande preparando... La llegada de los señores marqueses. Exacto, la llegada de los señores marqueses. Hay que decir que el administrador le había dicho al servicio desde unas semanas antes que no fueran por la parte de atrás del chalet, que no pasaran por ahí, porque, incluida la seguridad, porque la señora le gustaba tomar el sol en toples y no quería que la vieran. O sea Uy. que hay como cositas raras, pero bueno. Al mismo tiempo, en paralelo a ello, el señor Rafi Escobedo estaba saliendo de fiesta con un amigo suyo que se llama Javier Anastasio, que no hemos Sí. hablado de él, pero que es una figura Sí, pero que es clave. una figura clavísima. Clave. La noche de Madrid. La noche de Madrid, se van a cenar a un restaurante que todavía existe, que está en la calle Recoletas, que se llama El Espejo. Sí. No sé si has ido tú alguna vez. Sí, he ido, sí. Sí. Pues bueno, fueron allí a cenar, se tomaron unas copas y luego se fueron como a varios sitios de la noche de Madrid. Era sábado, ellos eran jóvenes, Madrid, la noche eterna. Entonces, llegó un momento en que Rafi le dijo a Javier que le llevara a la casa de los marqueses de Urquijo, ante la sorpresa de Javier, porque claro, se habían separado. Claro. Y según Javier, todo el mundo tenía entendido que Juan de la Sierra, Sí. que era un amigo suyo y que era el hermano de Miriam, Sí. estaba en Londres. Sí. A lo que Rafi Escobedo dijo, no, ha llegado ayer y está aquí. Y esto se corrobora por varias personas que vieron al hijo de los marqueses comer en Casa Lucio, Claro. los camareros de Casa Lucio. Pero bueno, el caso es que según Javier Anastasio, perdona, Anastasio. le llevó a Somosaguas, a casa de los padres a los marqueses de Urquijo y
se fue a dormir a casa de su hermana. Eso es lo que se sabe. Esos son los acontecimientos. Correcto. Vamos al día siguiente. ¿Tú sabes lo que pasó al día siguiente? Pues no. Estoy esperando a que me lo Ah, vale. expliques. Estaba haciendo tiempo por si acaso para descansar, es para que voy a beber agua. Vale, pues al día siguiente, esto es lo que sabemos de la noche del 31 de julio, Sí. llama el conductor de la marquesa, Sí. porque había quedado con ella para llevarles a Soto Grande, al vigilante de seguridad de la urbanización, De la porque organización. la ventana de la piscina estaba rota. Digamos que la ventana de la piscina era el único sitio donde si alguien quería entrar en esa casa tenía que entrar porque era lo único que estaba como un poco de cara al exterior, ¿vale? Que no Sí. tenía barrotes. Sí. Entonces la ventana de la piscina estaba rota, llama al de seguridad y viene el de seguridad y junto con el conductor van a ver qué pasa en la casa. Entonces, claro, en la casa se encuentran todo el pastel, que es al señor Marqués cosido a tiros en la cama, tenía 2 tiros en la parte de atrás de la cabeza, la parte occipital creo que era. Sí. Entonces, claro, dormían separados, que es una costumbre muy europea y muy sana, Sí, vivían sí. separados. Sanísima. Sí. Entonces la marquesa tenía problemas de espalda y dormía en otra habitación. Entonces fueron a ver qué tal estaba y... perdona, el marqués tenía un tiro y la marquesa tenía 2 tiros. Sí. Había sido una muerte un poquito más violenta. Encontraron varios casquetes y al mismo tiempo encontraron un tiro en una de las paredes de la casa. No me acuerdo muy bien dónde era, pero un tiro que no tenía mucho sentido, más que la persona se hubiera tropezado o hubiera cometido un error. Ajá. Entonces llaman a la policía y viene el juez de Navalcarnero, que estaría de turno, y el Sí. forense. Entonces, bueno, vienen ahí el forense, señalan unas horas de la muerte que están totalmente erróneas, según varios estudios forenses a posteriori, y que serían muy importantes porque es muy importante saber cuándo murieron los marqueses para saber qué pasó. Y ahí ya se produce el gran sarao, que el gran sarao es que en esa casa entró todo Kiski. O Todo sea, el mundo, incluso los cuerpos fueron lavados. exacto, o sea, llamando a la policía, vino la policía estaría haciendo sus cosas, al mismo tiempo dio tiempo para que vinieran los del caso e interview a hacer fotos, Sí. y la policía, que esto es muy heavy, claro, había unas cajas fuertes, ¿vale? Había unas cajas fuertes con documentos y cosas, entonces la policía lo que hizo fue irse, dejar la escena del crimen, a buscar una cerrajería para abrir las cajas fuertes. Entonces, aquí es donde pasó lo que dices tú. Se fue la policía, vino el administrador, y el administrador, palabras textuales, lavó los cuerpos para que estuvieran presentables. Porque, Claro, presentables. Los señores Marqueses no pueden Claro. estar de cualquier manera. no pueden estar de cualquier manera, pero lo dice así, dice, mira, a mí nadie me dijo que no podía hacerlo, así que lo hice. Claro, o sea, no me Sí, pero totalmente, dice, ¿a mí qué me van a hacer? ¿Detenerme? A mí nadie me dijo que no podía hacerlo, así que yo lo hice. Y según varios testigos presenciales, entre ellos, porque claro, como nadie quería limpiarlos, y él nos los limpió, llamó a una asistenta de una casa de al lado que había sido enfermera para que limpiara los cadáveres. Entonces, Sí. con unas toallitas y unas gasitas, pues les puso bien y tal. Y esta señora, junto con otra gente del servicio de la casa, porque había una cocinera durmiendo en la casa, que no oyó nada, le vio a este señor y hay informaciones muy contradictorias, pero se dice que también vieron a Juan de la Sierra, aunque se supone que estaba en Londres, quemar documentos. Uy. Sí. Quemar documentos. Entonces, coartadas. ¿Dónde estaba la gente? ¿Qué había pasado? Miriam de la Sierra se supone que estaba en su casa con el Madrid. americano, Claro. de Madrid, con el americano, que era su actual pareja, que no marido, porque todavía no se había separado, y con su hijo. Se supone que tenía coartada. Juan de la Sierra se supone que estaba en Londres. Sí. O sea, Juan de la Sierra, todo el mundo dice, él mismo, dice en el juicio que él estaba en Londres, que tenía coartada, que estaba trabajando y que le llamaron y que volvió en un avión a las 5:30 de la noche a Madrid. Pero lo que es raro es que él jamás presentó el pasaporte, recurrió, o sea, no lo presentó, y nadie del avión le recuerda. Y eran personas, digamos, eran conocidillas, eran personas que todo el mundo sabía quién eran. Nadie lo recuerda, ni siquiera la tripulación, y lo único que presentó era un billete que creo que no tenía ni fecha y que no era relevante. O sea que
se pone en duda de que él estuviera en Londres. Y de hecho, Claro. lo que te he dicho antes, que Que lo Rafi vieron Escobedo... cenando en Casa Lucio y que Rafi Escobedo decía que había llegado una noche antes del crimen. Exacto. Entonces estaba todo ahí un poco tarde. Sí. Y luego Diego Martínez Herrera tenía como una coartada que había estado de copas con unos amigos. O sea, y tampoco... Nadie le preguntó tampoco mucho. O sea, no fue tampoco relevante. Entonces ya tenemos la escena del crimen y tenemos estos ingredientes. En un Sí. principio, Rafi Escobedo, la policía tampoco pensó demasiado en él. O sea, no era una figura que... De hecho, los hijos de los marqueses se siguieron viendo con Rafi Escobedo. Sí, de hecho, Rafi Escobedo fue a la casa al día siguiente cuando hubo toda esta romería y estuvo hablando con Miriam. O sea, Sí. la gente le vio. Que también he de decir que estuvo, para que veáis hasta qué punto fue gente, estuvo el cónsul de Estados Unidos. Joder. Porque el marqués de Urquijo había estado trabajando en la embajada de Estados Unidos. Fíjate. Y hay mucha gente, bueno, la verdad es que lo he leído en un par de libros, que por eso dicen que a lo mejor está involucrada hasta la CIA en el asesinato. Que a ver, Bueno, me parece ya demasiado, pero un dato muy interesante. bueno, nunca se sabe, porque al final si estamos hablando de altas finanzas, Sí, si estamos hablando de altas finanzas, claro, y de grandes fortunas, grandes bancos, fusiones, pues bueno, a lo mejor hay intereses que quieren que, yo qué sé, que desaparezca una persona para que se produzca una fusión, por Claro. ejemplo. por ejemplo. Claro, lo que estaba más o menos claro es que eran personas, y lo que tenía la policía hasta ese momento claro, es que eran personas que conocían la casa. Porque Sí. había un perro. Había un perro y ese perro no ladró. Sí, También otra cosa que tenían medio claro es que la marquesa murió porque se despertó. O sea, sí, se despertó. O sea, que la intención no era matar a la marquesa, no era matar Sí. al matrimonio, era matar al marqués. Exacto, pero como se despertó, pues bueno, la pobre, pues bueno, la tocó la china. Sí. Uy, qué racista ha quedado eso, pero bueno. Bueno, sí. Es una expresión muy española. Muy española, muy española. Nada contra China. No se localizó claro, no hubo pistola de crimen ni nada, pero sí que apareció un lazo negro. Sí, Desapareció un lazo negro, bueno, apareció un lazo negro, hay fotos del lazo negro, solo que posteriormente, y como muchas otras cosas en esta investigación, desapareció. sí. Por lo que y todo el mundo decía que no era de la señora porque la señora no se ponía lazos negros para dormir. No, quien era muy, muy, muy aficionada a los lazos era Miriam. Exacto. Por eso, todo el mundo hasta ese momento, bueno, y ahora, dice que ese crimen fue cometido por una persona con mucha sangre fría, porque los tiros eran limpios, entre comillas, sobre todo los del Marqués, que eran los que eran hechos adrede. Eran tiros limpios, hechos muy cerca y con sangre fría. O sea, no era lo típico de una persona que no tiene ni idea de cómo funciona el tema. Y dicen que una de las personas debería de ser un profesional y, sobre todo, otra persona debería de conocer la casa porque el perro, repito, es que no ladró. No ladró. Y era todo muy... Parecía muy orquestado, parecía un poco el crimen perfecto. Sí. Y, de hecho, hay mucha gente que dice que entraron por la puerta de adelante, pero Uy. hicieron todo este rollo de la ventana de la piscina, de tal, para que pareciera un poquito todo como Un poquito, más... sí, que entraron por detrás. El caso es que en la época, de lo primero que se pensó fue primero en ETA, porque era una época muy compulsa, Sí. ETA estaba ahí, Sí. en grupos mafiosos, y luego lo que tomaba más, digamos, más cuerpo en esa época era la trama de las altas finanzas. Sí. El tema de la fusión del Banco Urquijo y el Banco Hispano. Por lo que se centró todo en el entorno de los señores de Urquijo y, Sí. y un poco en a ver qué pasaba. Y de hecho, se ha hablado mucho de los hijos. O sea, en la época del momento y en la investigación se habló mucho de los hijos. Ya digo que Juan de Urquijo estaba en Londres, aunque nadie le vio. En Barajas estaban todos los periodistas, pero nadie vio a Juan de Urquijo. O sea que es un misterio dónde volvió y cómo volvió. Sí. Y Miriam, que vivía en la calle Orense, tardó 2 horas desde que le llamaron hasta que fue a casa de sus padres. Entonces aquí Adriano
con estos detalles, ya ahora vamos a pasar un poco a todo lo que pasó en la investigación, en el juicio. Tenemos esto. Agatha Christie que decía que tenía que haber crimen, tenía que haber un motivo, tenía que haber un lugar y tenía que haber un fin. Entonces, ¿a quién beneficiaba todo esto? Hombre, a los hijos. Claro. Entonces, Sí, vale, pues la investigación estuvo como unos 8 o 9 meses dando tumbos. Nadie sabía Sí. muy bien dónde era. Entonces llegó un investigador, en la policía, trabajaba en la policía, Romero Tamaral. Mira, si pensamos en los típicos de películas del típico inspector de policía que se toma la justicia por su cuenta, su mujer también trabajaba en la policía, llevaban a su hija a buscar pruebas, o sea, era como... se lo tomaba todo con mucha pasión y mucho tal. sí. Él sí que creía que el asesinato estaba hecho por gente cercana Sí. y sospechaba también, claro, sospechaba a todo el mundo cerca, los hijos, los primeros, pero Claro, también incluido. en Rafi Escobedo. Sí. Entonces se fueron a una finca que Rafi Escobedo tenía en Cuenca, la Sí. familia Rafi Escobedo tenía en Cuenca, y rebuscando encontraron varios Casquetes. 200 y pico recogieron, y uno, a ver, que esto es un dato creo que es interesante, de 200 y pico, uno coincidía con la misma arma que se había matado a los marqueses de Efectivamente. Urquijo. Prueba que al poco tiempo también desapareció, también hay que decirlo. Uy, uy, uy. O sea, entonces, esto un poco fue la primera prueba contra Rafi. La finca estaba en Molcalvillo de Huete, en Cuenca. Sí, sí. Y digamos que fue un poco la primera prueba incriminatoria hacia Rafi Escobedo. Entonces, cuando pasa ya todo esto, el inspector de policía se va directamente a Rafi Escobedo, le detiene, se le lleva a los pozos a los pozos, Calabozos. a los calabozos de la Puerta del Sol, de Madrid en la Puerta del Sol. Sí. Y aquí difieren un poco lo que se dice. Según Rafi Escobedo y según el abogado de Rafi Escobedo, le torturaron Sí, le torturaron para que confesara. para que confesara y de hecho llevaron a su padre también para hacerle saber que si pasaba algo le iba a pasar algo al padre y puede que también a la madre. A la madre, sí, porque dijeron, ya ves a tu padre empapelado y la próxima es tu madre. Exacto. Y hicieron, toda esta presión hizo que Rafi Escobedo firmara en un papel su culpabilidad. Sí. Que confesara en un papel. Papel que también desapareció al cabo de un tiempo. Fíjate. O sea, no estaba ni en el juicio. Claro, todo el mundo sabe que con un papel es muy fácil decir si una persona ha firmado algo bajo presión o cómo estaba de estado de ánimos. Claro. Vale, tenemos una confesión Sí. del presunto culpable. Tenemos una confesión de Rafi Escobedo. Sí, confesión conseguidas que- en circunstancias muy discutibles. Sí, y aquí es donde todo se empieza a complicar. O sea, hasta ahora todo parece, bueno, tampoco parece sencillo, pero todo se empieza a complicar mucho. Sí. De repente aparece en los calabozos de Puerta del Sol Javier Anastasio. Javier Anastasio venía de motu propio a interesarse por el estado de su amigo. Claro, una vez allí, como sabe, como le dicen, mira, es que resulta que Rafi ha dicho que tú le acompañaste hasta la casa el día después y tal, necesitamos tomarte las huellas dactilares porque hemos visto que en la casa hay media huella dactilar y queremos ver, claro, estamos investigando a todo el entorno a ver qué coinciden. Entonces se tomó las huellas, hizo declaración, tal, y por recomendación de un tercer amigo noble que se llama Mauricio López Roberts, Ajá. que le dice, mira, Rafi lo ha contado, ha dicho cosas, te recomiendo que te vayas porque te van a amarrar. Porque te van a también". empapelar. Sí. No se sabe si le hace caso o no. El caso es que este hombre, Anastasio, se va hasta Londres esa misma noche en un viaje de ida y vuelta Sí. que coincide con un viaje a Londres que el mismo administrador, el administrador de los Urquijo, hizo Correctísimo. ese mismo día. Ese mismo día. Que según... hay un documental que lo podéis ver en La Sexta, se hizo un documental sobre el caso Urquijo y habla... Anastasio habla sobre, pues bueno, sobre su experiencia porque está vivo y estuvo huido de la justicia. Sí. Dice que fue casualidad. A mí me parece bastante casualidad, Hombre, teniendo en cuenta que encima hombre. la novia no estaba en Londres porque no tenía ningún viaje a Londres. Yo que dos personas que tuvieran relación con el asesinato se hayan cogido un vuelo a Londres y justo sea el mismo, me parece bastante coincidencia. Sí, es un poco todo fuerte. El caso es que cuando había...
Volvió al día siguiente porque, bueno, pues la novia y el hermano fueron a Londres a buscarle, a ver qué pasaba, les contó un poco la historia, les contó que él lo único que había hecho era acompañar a Rafi Escobedo hacia casa de los Marqueses, que no tenía nada que ver, que no tenía ni idea. Entonces, bueno, pues la familia le creyó, le dijeron, mira, lo mejor que puedes hacer es volver y dar la cara, porque si eres inocente, pues no pasa nada. Pasaría otra cosa que desmentiría lo que ha dicho también hasta ahora, pero eso vamos a contarlo en orden un poco cronológico. Muy bien, muy bien. El caso es que, bueno, pues hubo unos meses en que Rafi estuvo en la cárcel a esperar al juicio. Y claro, Javier Anastasio pues iba a visitarle y tal. Y en varias veces Rafi le pidió a Javier que hablara con Juan para que le exculpara, para que dijera, mira, habla con Juan para que le quitara la acusación particular que tenían hacia Rafi Escobedo. Sí. Javier Anastasio se negó, dijo que no, que ya bastante marranado estaba, pero este tercer amigo, Mauricio López Roberts, sí que se fue a hablar con el hijo de los Marqueses de Urquijo para que le retiraran la acusación particular, porque si no iba a hablar. Y el caso es que se lo retiraron. O sea, los hijos le retiraron la acusación particular a Rafi Escobedo. Uy, 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 uy. O sea que eso es un poco fuerte. Hemos de decir que en el medio tiempo entre que murieron los Marqueses de Urquijo, ¿vale?, en que fueron asesinados y se encontraron los casquetes de Rafi Escobedo en la casa de Rafi Escobedo, se vio varias veces a Rafi Escobedo en casa de los Marqueses de Urquijo. Correcto. Que el mayordomo lo contó todo y dijo que allí se seguían haciendo fiestas, que hacían vida normal, y que todo... Que muy bien y mucha fiesta y mucho jolgorio. Sí, sí, sí. Y que de hecho el mayordomo dice una anécdota. Dice que el día del entierro, que estaban ahí de cuerpo presente, estaban ahí los ataúdes, y entonces claro, se pusieron a comer y la señorita Miriam le dijo, por favor, trae el vino, y dijo el mayordomo, aquí no se bebe vino ni se bebe nada, que están los señores de cuerpo presente. Un poco de respeto, por favor. Por favor. Sí. El caso es que, bueno, son todo cosas muy raras y sí que es verdad que ves un entramado ahí, que yo no sé quién tiene razón, quién no, pero ves que al final todo el mundo ahí sabe algo. ¿Sabes una cosa, Diego? Y que yo pienso desde antes, pero que refrescando un poco mi memoria con los documentales que he visto esta última semana sobre el caso, me parece que no hay un motivo suficientemente fuerte para que Rafi Escobedo quisiera matar a sus suegros. No, es que durante estos meses previos al juicio se hicieron varios careos, claro, se entrevistó a todo el mundo y claro, el principal motivo es que, vale, Rafi Escobedo ha dicho que es culpable, que él lo ha hecho. Sí. Pero a ver, ¿por qué? Aparte de que luego se desdijo, porque aparte en estos meses previos al juicio luego cambió de opinión, empezó a hablar con la prensa, en la prensa empezó a decir que no, que había más gente implicada, que no solo era él y tal. Claro, un buen abogado o un buen fiscal tiene que decir, pero a ver, este hombre, ¿por qué ha hecho esto? Claro. Y en varios careos que hubo, el único motivo era el odio que sentía los Marqueses de Urquijo hacia Rafi Escobedo. Ese es el único motivo. Rafi Escobedo, según Miriam, hubo un día de una pelea muy grande en el que Rafi Escobedo le dijo, tus padres se van a acordar de ti, se van a acordar de mí, perdona, y me va a vengar, y bueno, pues las típicas cosas que se hicieron un calentón. O sea, esto es el único, digamos, móvil incriminatorio que se tiene de Rafi Escobedo para el crimen. Es que me parece muy flojo. Me parece muy flojo. ¿Entiendes lo que quiero decir, Diego? Sí, o sea, sí. me parece, él no iba a ganar económicamente nada con la muerte de los Marqueses. Desconozco si hay un informe que diga que Rafi Escobedo fuera una persona con perturbaciones mentales. Hay informes Sí. que no se tuvieron en cuenta en el juicio, que decían que este crimen fue cometido por profesionales, y en los informes de Rafi Escobedo se decía que esta era una persona completamente, a ver, tampoco pacífica, pero una persona que no era capaz de cometer este tipo de actos. Claro. O sea, se decía en el informe solo que estos informes no se tuvieron en cuenta. Claro. Como por ejemplo, tampoco se tuvo en cuenta el lazo. El lazo este negro que había, así como por ejemplo las horas en las que los marqueses fueron asesinados, Sí. el juez se sacó de la manga que eran las 2:30. Aunque
según los primeros forenses dijeron que había sido a las 12 y pico. Prueba que a posteriori se ha desestimado porque según el calor corporal que tenían los cuerpos había sido algo más reciente a cuando se descubrieron, tipo 6, 7 de la mañana, Sí. cuando fueron asesinados. Pero el juez, de repente, se sacó de la manga a las 2:30, 3, que corresponde con el momento en que Javier Anastasio acerca a Rafi a la casa de A la los casa de los marqueses, marqueses, sí. para que cuadrara todo. Pero, según los forenses de hecho los entrevistó María Teresa Campos, que siempre está presente, Siempre. y los forenses dijeron que no. O sea, ellos mantenían que la hora de la muerte eran las 6, 7 de la mañana, sobre todo 6 de la mañana. Y de hecho, María Teresa Campos les preguntó, oye, ¿y el lazo negro no salió a juicio? Y claro, los forenses dijo, es que no se nos ha preguntado sobre ello. Y claro, en un juicio dice, nosotros no podemos hablar de esto si no se nos pregunta sobre esto. Sí. Entonces María Teresa Campos muy cucamente les dice, ¿te puedo decir al oído? Y dice, ¿tú sabes de quién es? Y dice, a ver, yo puedo tener una idea, pero claro, no lo puedo decir. Y dice, dímela al oído. Y se lo dejó al oído. Y por esto María Teresa Campos tuvo que testificar. Esto es maravilloso. Sí, o sea, es la España, es la España. Esto es maravilloso. Total, que en el juicio, aparte de todas estas cosas que se sacan de la manga, las horas de la muerte, cosas que no se tuvieron en cuenta, arma no había aparecido, casquillos desaparecieron, o sea, era todo una farsa. Tan farsa que cuando llegó el juez al juicio, hizo levantarse a todo el mundo, dijo a Rafi Escobedo, levántese el culpable, antes de que hiciera un juicio. O sea que la gente se lo tomó mucha risa porque, bueno, está claro que el inconsciente o lo que sea le traicionó. Sí. Pero vamos, que era una cosa que ya todo el mundo sabía que le iban a culpar, le iban a coger de cabeza de turco. Sí, bueno, como a Dolores Vázquez, que es otro tema apasionante, sí, que sabes que está muy en boga ahora en España por el caso Vanikov. Exacto, sí. O sea que la inculparon y fue un poco la sociedad civil en un juicio paralelo la que de cierta forma, y el subconsciente español, la homofobia, que llevó un poco a que esta mujer fuera asignada culpable y que pasara casi 2 años en la cárcel. Pero bueno, no nos desviemos, perdóname. Sí, bueno, el caso es que, claro, un sumario de estas características, imagínate, tenía cientos y cientos, y no miles de folios, o sea, era una cosa bastante difícil de solucionar. Y hubo otro suceso raro, porque el juez habló lo que él creía que era off the record, pero era on the record con un periodista. Sí. ¿Vale? Ajá. Entonces le dijo, mira, me va a costar tiempo redactar la sentencia, pero es culpable, solo que, bueno, tengo que redactarlo y llevará un tiempo y tal. Claro. Se le olvidó decir que era off the record y el periodista lo publicó al día siguiente. Esto hizo que al juez se le pidiera la sentencia de un día para otro. Claro. Entonces, era una sentencia de 1,5 folios, que para un evento de estas características es muy poco, y se hizo famosa la frase de Rafi Escobedo solo o en compañía de otros mataron a Marqueses de Urquijo. O sea que es muy fuerte porque se está diciendo que tampoco está muy claro. A ver, no está para nada claro. Y yo, pues lo que te dije antes, no encuentro un móvil perfectamente definido para que Rafi Escobedo lo hiciera solo. Yo creo que ahí hay algo más. Por supuesto, ¿quién soy yo para decir que los hijos están metidos o no? Yo creo que ahí, como tú bien has explicado, hay muchas ramificaciones desde la alta finanza entre manejes familiares, la fusión de un banco y muchos intereses detrás que pueden ser ingredientes para el asesinato de estas 2 personas. Sí, hay cosas que no se quedan claras. Y bueno, de hecho, lo que has dicho tú de el hecho de que le inculparan a él y el móvil, ¿no? De por qué lo hizo. Sí. Miriam,
la pelea hasta que tuvieron, que dijo Rafi, voy a matar a tus Sí, padres. Bueno, no sí, dijo voy a matar sí. a tus padres, me voy a vengar de ellos. Sí, te vas a Lo hizo en acordar el de mí, juicio. sí. O sea, lo dijo en el juicio, que el juicio se celebró, si mal no recuerdo, tengo aquí, en junio del 83. O sea, que habían Sí, pasado 3 años casi después. 3 años y ella no había dicho nada hasta No, ese momento. no, O sea, que es correcto. Y que... además en el programa de Jesús Quintero, en Los Ratones Colorados, o El Loco de la Colina, no me acuerdo cómo se llamaba el programa en aquel momento, eh, ella dijo, sí, es verdad, yo en un principio no menciono pero me acordé con el tiempo. Sí, 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 sí. Bueno, Aunque a luego ver. en otras... Puede ser, pero quiero decir. En otras entrevistas dice que tampoco lo tiene muy claro, porque yo he visto una entrevista antes y que decía, pero a ver, ¿qué te dijo exactamente? Y decía, bueno, tampoco me acuerdo muy bien, pero, o sea, es un móvil, a ver, que puede ser, ¿no? O sea, y aparte de lo que hemos dicho, que estamos hablando en otras esferas, no estamos hablando de gente que 100% mata por dinero, porque dinero ya tienen. Yo creo que entra en juego ya más otras cosas emocionales, puede ser, pero no sé, yo tengo la impresión de que aquí hay como dos tiempos, o sea, y que de hecho todo este entramado de Rafi Escobedo, amistades y tal, no tiene nada que ver con lo que realmente pasó. O sea, que es como un poco todo tapadera. Porque Ya. después del juicio en el que se inculpó a Rafi Escobedo, pasó otra cosa. Sí, Pasó otra cosa que de repente Interview destapó una trama en el que el López Roberts, este hombre que de repente había dicho y tal, sí, se le envolvió en una trama de fabricación de silenciadores de balas. O sea, es que es muy fuerte. Entonces, claro. la policía fue a preguntarle y este inculpó directamente a Javier Anastasio, este hombre que se había ido a Londres el mismo día que el administrador. Entonces, Anastasio, ya presa del pánico de los nervios, en compañía del abogado y de sus padres, cuando le estaban preguntando, le dijo al abogado, lo siento, pero hasta ahora no lo había dicho. Y en una revelación totalmente que sorprendió a todo el mundo, dijo que a los 2 días de asesinar a los marqueses de Urquijo, le llamó Rafi Escobedo, ¿vale? A su casa y dijo, ¿puedes bajar un momento? Y tal. Bajó y le dio una mochila Sí, y le dijo, deshazte de esto. Entonces Javier Anastasio dijo, vale, así tal como suena. Se fue al pantano de San Juan, creo que sí, se al llama, pantano de San Juan, sí. que está cerca de Madrid, y vio lo que había dentro, y dentro había un soplete que es con el que se había hecho un boquete en la puerta para entrar en la casa, Sí, y una pistola. sí. Entonces, él, aunque no tenía, recordemos, en teoría, nada que ver con los asesinatos, o sea, solo le había De acercado cierta a su forma, casa, claro. no tuvo, o sea, en ese momento, claro, él lo dice, está el documental en Antena 3, él dijo, a ver, podía haber hecho 2 cosas, podía y haber ido a la policía y dijo, mira, me han dado esto, y además, si él creía de verdad que Rafi Escobedo no estaba implicado, ese arma lo podía demostrar, porque a lo mejor no tenía las huellas, o lo podían investigar o lo que sea, pero hizo la peor decisión posible para todo el mundo, que era Que fue irse al tirarla pantano al y pantano. tirarla, Sí. porque te estás inculpando a ti mismo por encubridor. Claro. O sea, es una Efectivamente. decisión que claro, pilla a todo el mundo por Muy sorpresa. discutible, claro. Es una decisión muy discutible y que de cierta forma te catapulta un poco al centro. del Claro, crimen. esta pistola era... Sí, o sea, lo que dices tú, o sea, él lo que dice... y claro, lo puedes llegar a entender que era un poco... Claro, eran todos muy jóvenes, tenían todos 20 y pico años, todo el entorno de Rafi Escobedo, eran todos pues unos niños pijos, o sea, Sí. unos niños de papá y de mamá que... Por ejemplo, Javier Anastasio estaba empezando una carrera en el cine. De hecho, había hecho un corto que lo había producido Querejeta. Sí. O sea, estaba en ese entorno. O sea, era un niño que a lo mejor, si no hubiera pasado nada de esto, pues hubiera estado en la movida madrileña, porque era ese Claro. perfil. Era Era hijo ese de... perfil. Sí, Sí, de sus una pa- familia bien Sí, y que estaba por allí. sí, de hecho, ya hemos dicho, por ejemplo, él se juntaba mucho... Se conocía lo de la iglesia, el director de cine, o sea, estaban Sí. un poco en un entorno... Ya hemos dicho que Agatha Ruiz de la Prada fue a visitar... Ay, ¿por qué has dicho antes que Agatha Ruiz de la Prada Hombre, fue por vamos otras a ver, cosas? porque Pedro J. era el director primero de Cambio 16, de Diario Pero estaba... 16 y después del Mundo. Y claro, ya estaría con Ágata. Ágata conocería a Rafi Escobedo porque Ágata es de una familia muy importante y muy bien conectada. Y Ágata habrá ido
Uno, por amistad, y dos, probablemente por petición de Pedro J. No me cabe la menor duda. El caso es que, bueno, este hombre, claro, hizo facto, se hizo un segundo procedimiento en el juicio, le detuvieron y estuvo en la cárcel también del 83 al 87. O sea, Sí. estuvo sus 7 años, si mal no cuento, en que 4 coincidió... años. 4 años. Más o menos. Sí, 4 años, que coincidió con Rafa Escobedo, porque estuvieron en Carabanchel. Sí. Y bueno, la verdad es que él dice que, bueno, pues que en la cárcel pues creó una cosa que me ha encantado, que es Telecárcel, Sí. que era una especie de informativo para gente de la cárcel y que, bueno, que hizo su bien ahí. Pero claro, él dice que lo hizo por amistad. Todo lo que... O sea, se fastidió la vida, como quien dice, por amistad, por esta hidalguía, ¿no? Por esta nobleza. Que, a ver, yo lo veo muy coherente con el tipo de personas que eran, pero también, según como veas, difícil de creer. Yo, Diego, veo que hay aquí como... Me da la sensación como que estuvieran todos los involucrados estaban como tapando algo mayor. Sí, bueno, porque hay que decirlo, al año siguiente de morirse los marqueses de Urquijo, se unificó el banco. O sea, se Sí. hizo la fusión del Banco Hispano con el Banco Urquijo. Sí. O sea, que se hizo lo que no quería el padre. Y, claro, los que salieron beneficiados con todo esto fueron los hijos, porque toda la herencia se fue para ellos. Sí. Según lo oficial, tuvieron 40 y pico millones de herencia cada uno de pesetas. Sí. Que eso, en la época, para los que eran, no era nada. Y claro, mucha gente dice, ¿dónde están esos 200 y pico millones de propiedades que vendieron, de liquidez? Que Sí. hay testigos y hay papeles que sí, que vendieron casas, pues eso no se sabe, eso desapareció. Pues fíjate, yo creo que han heredado más que ese dinero. Hombre, claro, sí, o sea... Pero claro, les benefició solo a ellos. Luego toda esta pandilla, sobre todo Rafa Escobedo, porque es el que más perdió, porque Rafa Escobedo no salió jamás de la cárcel, o sea, fue No, a juicio, claro. el 83, hablaremos de qué pasó con él, pero Javier Anastasio, que es curioso, claro, estuvo en cárcel preventiva del 83 al 87 esperando al juicio, ¿vale? Sí. Fue excarcelado porque hubo otro juicio por otra cosa completamente diferente y por estas cosas de que se ha quedado jurisprudencia, le tuvieron que excarcelar. Claro, Se ve lo tuvieron que excarcelar porque se había cumplido el plazo de la cárcel preventiva. Sí, total, que claro, como estaba en cárcel preventiva, estuvo el máximo 4 años, que ya es fuerte, estar en Sí, cárcel preventiva 4 muchísimo. años. Le dijeron que no podía viajar, Y pero... viajó. Claro, pero le mantuvieron el pasaporte, que es como decir, bueno, no puedes, pero toma y vete. Tuvo un chivatazo. El abogado le dijo, mira, me han dicho que te tienes que ir, básicamente. Porque la sentencia ya está dada y va a salir... te va a pasar lo mismo que a Rafi. Total, que se cogió un avión para Portugal y de Portugal se fue a Brasil. Sí. Y allí estuvo hasta hace nada, porque estuvo... Hasta hace nada, sí. No sé si en el 2007 volvió un poco más o menos antes, pero ha estado porque ya ha prescrito el crimen. Pero estuvo huido. Hay que decir que en estos casi 30, 40 años se hizo renovación de pasaporte con su nombre un par de veces y no le pasó nada. No sé si un par de veces o una, pero... De hecho salió con un pasaporte falso. Sí, salió con pasaporte. Pero una vez allí tuvo como los típicos sustos, ¿qué tal? Pero vamos, que como que nadie le dijo nada. Era como que todo el mundo lo sabe, pero no lo sabe. Y de hecho Jesús Quintero fue a entrevistarle. Sí. Claro, y fue a entrevistarle, a ver, y lo emitió una televisión pública, que es lo que digo yo. Digo, bueno, a ver, puede haber secreto de periodista, ¿no? Pero si una televisión como Telemadrid emite esto, alguien más que Jesús Quintero sabe dónde está. O sea que si no se lo ha detenido es porque no se ha querido. Por favor. Aquí hay muchas cosas entremezcladas y no sé si algún día sabremos la verdad, pero lo que me queda bastante claro es que aquí hay muchas cosas que no sabemos. Claro. Bueno, eso es lo que dijo Rafa Escobedo durante casi toda su vida. Recordad que solo se exculpó cuando, bajo presión, entre comillas, dijo que él lo había matado, pero luego se pasó toda su vida diciendo que él no estaba solo en ello y que había más gente y que algún día hablaría.
y hizo una entrevista con el Perro Verde, Sí. con Quintero. Con Jesús Quintero. Con Jesús Quintero, entrevista en el que él decía que estaba cansado, que no tenía ganas de vivir más, que algún día lo diría todo, que si él se fuera no se iba a ir, iba a dejar una nota o algo diciendo quién había sido, porque él solo no había sido. Y 15 días después le encontraron ahorcado Con la las cárcel. sábanas. Sí. Claro, le encontraron ahorcado con las sábanas. A ver, o sea, esto fue en la cárcel del Dueso, en el, Sí. en el 88. En Asturias o en Cantabria. En Santoña, Cantabria, sí. Sí. Según dicen, Carabanchel estaba bastante bien, estaba en la enfermería, pero esta cárcel como que tenía peor fama. Sí, era más fría. Era más fría, empezó a darse la heroína. Recordad que era la época de los 80, donde, bueno, pues la heroína acampaba a sus anchas y, bueno. Hay otra historia, la historia de la heroína en España, que algún Sí, día también la contaremos. hombre. Pero el caso es que a él se le hicieron 2 autopsias. Al principio dijeron no, se ha suicidado, pero el abogado pidió otra autopsia y le Claro, encontraron. encontraron cianuro, ¿no? Sí. No en dosis altas como para morir, pero sí que le encontraron cianuro como para perder la conciencia y Claro. poder manejarle a su antojo. Sí, porque hay una teoría de que lo mataron los propios compañeros de celda y que después lo ataron a una sábana para parecer un ahorcamiento. Es que cosas muy raras, por ejemplo, es lo que dices tú, y durante los días siguientes 2 presos fueron trasladados de cárcel a una cárcel de Palma de Mallorca. La persona que hubo varias irregularidades, o sea, primero que la celda estaba abierta. Sí, Lo encontró otro preso, un preso que se supone que entraba en las celdas para dar pan, para dar el pan. Que claro, sí. cuando lo empezaron a investigar decían, ¿pero qué hacían las celdas abiertas? ¿Qué hacía este hombre de celda en celda, otro preso? O sea, que era un preso Dando que pan. se supone, dando pan. ¿Por qué Rafi Escobedo los pies los podía apoyar en la cama? O sea, estaba como... se podía apoyar. Cualquier persona que se vaya a suicidar, aunque tú te quieras morir, el instinto de supervivencia hace que te apoyes donde sea. Sí. Y por ejemplo, no había ningún signo de que él hubiera luchado contra nada. O sea, Sí. no había nada que diera a pensar que había muerto ahorcado, sino que a lo mejor ya estaba muerto Claro. o le pudieron manipular para que inconscientemente muriera ahogado. Sí. O sea, y a este preso, era un preso de esos peligrosos, no era un preso... tenía su delito y tal, Sí. le dieron 2 pagos de 250.000 pesetas días después, que tampoco quedaron establecidos ni quedaban claros. O sea que también es otro misterio, el gran misterio yo creo que aquí de todos, más que lo de los marqueses de Urquijo, es qué pasó con Rafi Escobedo en la Con Rafi cárcel. Escobedo. Sí. El caso que dices tú, los 2 hijos pues ahí están. La casa donde pasó todo está todavía en propiedad del hijo de los marqueses de Sí, Urquijo, de Juan de la Sierra. de Juan de la Sierra. Alquila para películas y para historias. Y por series, ejemplo, televisión. Nicole Kidman Sí. durmió allí cuando estuvo haciendo Los Otros, porque la hizo en Sí. Madrid, la película se rodó en Madrid, y estaba alojada allí. ¿Sabes que para mí no es casual que hayan elegido esa casa? Kidman Cruise, porque estaba todavía con Tom Cruise. Ah, sí, ¿tú crees? Sí. Para mí no es casual. Cuéntame. Para mí por no es qué. casual. O sea, un día podríamos dedicarle un podcast a Tom Cruise, que Bueno, es ya. una personalidad fascinante, pero muy extraña. Sí. Sí, hombre. Aparte es de estas típicas personas de que te matan con cariño, ¿no? Que te lo dicen todo con una sonrisa en la boca, con esos Sí, dientes tan es- blancos. Pasivo-agresivo. O sea, tú ya me dirás, Diego, con la cantidad de casas que hay para alquilar en Madrid, ¿tú te irías a una casa donde se cometió un asesinato? Ya. Hombre, ya me parece ya incluso raro que se alquile. Dices, bueno, para hacer películas, vale, pero sí una cosa así tan... Es Sí. extraño. Sí. Es extraño. La verdad es que todo aquí es muy extraño. Yo no sé si lo hemos explicado bien, la verdad. Lo hemos intentado todo reducirlo al mínimo porque es que yo, Es mira, que si llevo... no, sería una locura. Mira, yo te he dejado hablar porque dominas el tema al 100%. Yo he aportado mis pinceladas, mis puntos de vista, pero me pareció muy importante que fueras tú a narrarlo.
porque creo que lo tenías muy bien esquematizado y creo que sí, que damos aquí unas claves y formamos un esquema de cómo han pasado las cosas y dejamos evidentemente en abierto el desenlace porque es un cluedo. Es un cluedo, y lo que es más gracioso todavía es que las tres personas, porque son tres, una es Rafi Escobedo, otra Javier Anastasio, que aunque se fugó, estuvo en la cárcel, joder, siempre me olvido de este nombre. Mauricio López Roberts fue la tercera persona que estuvo en la cárcel, se le culpó por 10 años de cárcel por encubridor, porque fue la persona que se supone que le dijo a Anastasio que se tenía que ir porque le iban a culpar a él. Y no sé si llegó a cumplir toda la condena, pero estuvo unos 4 o 5 años. O sea, esas fueron las tres personas que estuvieron en la cárcel por los crímenes de los que marqueses de pagaron Urquijo. por este crimen. Tres personas que no tenían... un móvil, claro. No tenían ningún móvil. O sea, es que es fuerte porque el móvil de Rafi Escobedo era odio. El móvil de Javier Anastasio, que no está claro que él estuviera en la casa, pero que sí que fue colaborador, era compañerismo, amistad. Sí. Y el otro lo mismo, era por amistad, se dice que es que él creía que Javier Anastasio estaba liado con su mujer y por eso le dijo que se fuera, pero ¿cómo tú te metes en un caso así solamente por celos para que esta persona se vaya? Es muy extraño. O sea, es todo bastante extraño. Es muy extraño, pero el caso es que los hijos, que aquí no decimos nada, no estamos diciendo tal. O sea, más. Pero bueno, el apoderado, la persona que manejaba, el administrador, él se compró un chalet, él se retiró porque ya era mayor cuando pasó todo esto, y bueno, sigue vivo de hecho, pero bueno, él pues ahí está, tan campante y viviendo la vida. Y el hijo, Juan de la Sierra, está con los negocios del padre, los negocios que le quedaron y tal. Y la hija se separó del americano que tenía un negocio de venta piramidal de estafa. O sea, que es que era... se separó y bueno, pues tiene sus empresas, ¿no? Así, estas típicas cosas. Sí. Sigue, vamos, Miriam, a mí, yo cuando la vi, me dio la sensación de ser una señora que seguía viviendo muy bien. Sí, hombre, a ver. Tenía un coche muy bueno, vestía muy bien, era una señora que todavía sigue siendo guapa. Evidentemente, y como tú has dicho, y has dicho muy bien, nosotros aquí, vamos, no estamos acusando absolutamente a nadie. Simplemente decimos... Hemos expuesto. Hemos expuesto que el móvil, por lo menos, el móvil del crimen, por parte de Rafi Escobedo, a mí me parece insuficiente. Sí, es muy insuficiente y más cuando ves que, a ver, él lo desmintió. O sea, él dijo... o sea, se fue a juicio porque él se había autoinculpado en un papel que desapareció. Como desapareció el arma, porque el arma se encontró, este arma que tiró... Sí. Pero luego en el pantano de San Juan, o sea, tú tiras un arma a un pantano y luego aparece. Diego, y además es que ya, pues, un poco para que la gente, para que no queden dudas de que de cierta forma podemos nosotros estar aquí pensando en algo sobre los hijos. Los hijos no tienen el poder de que después sucedieran todas las casualidades que han sucedido a lo largo del juicio. No tenían ese poder para hacer desaparecer pruebas, para que todo se ralentizara o todo sucediera tal y como ha sucedido, que ha sido de una forma muy extraña. Por eso yo sigo sosteniendo que hay algo más que se nos escapa y que tiene que ver, evidentemente, con las altas esferas, con la alta finanza, con los negocios, y porque vamos a ver, por mucho hijo de marqueses que seas, tú no tienes el poder de hacer desaparecer pruebas. Porque no me digan, se ha desaparecido una prueba, yo puedo decir, bueno, una casualidad, pero es que han desaparecido un montón de cosas. Un montón de cosas. Algo pasa aquí. Algo más hay. Ya. Sí, yo creo que al final toda esta gente, Rafi, Javier Anastasio, eran peones, ¿no? Eran gente que, bueno, pasaban por allí. Y yo creo que se aprovecharon un poco de la tontuna y la tontería y el pavo que tenían encima. Sí. Para aprovecharse de ellos, porque yo, Javier Anastasio, mira, la gente que tenga tiempo y ganas, en Antena 3 es una serie de 3 horas, un poco de todo el periplo,
se le ve hablar y, hombre, la verdad que yo me lo puedo llegar a creer, que él tuviera ese concepto, pero también hay cosas como muy de cabos sueltos. O sea, ese viaje a Londres de ida y vuelta justo cuando Rafi Rarísimo. fue detenido y que coincide con el administrador, no sé. Son cosas que tampoco sabes a dónde llegan, pero que sí, es todo muy raro, la verdad. Es todo muy raro. Esto es muy raro. Pues sí. Yo siento que las chicas no hayan dado con la clave. Pero a ver, era una plaza muy difícil. Ay, sí, hombre, seguiremos pensando en ello y bueno, pues en futuros programas igual damos Sí, con ello. vete a sí, saber. hombre, claro. Sí. A ver, las chicas nunca dan por perdida una batalla. Nada. Y tenemos, mira, 15. Igual, en estos 15 días que ahora nos lo hemos puesto en claro tú y yo, igual salimos con la solución. Sí, ahora que puede hemos, ser, hemos, puede hemos ser. como aclarado todo. Bueno, pues mira, pues hemos acabado ya. Si... yo creo que está todo muy bien, lo hemos Yo creo que explicado. La gente que tenga dudas, pues chica, que se vaya a la Wikipedia, lo hemos intentado hacer lo mejor posible, pero a ver, si no ha habido gente que lo ha esclarecido en 40 años, no vamos a venir nosotras en Hombre, claro. una hora y explicarlo todo, porque es difícil. Es la verdad bastante duro un ratón duro de roer. Sí, absolutamente. Pues estaba pensando qué canción podíamos poner para terminar y creo que vamos a poner una canción que en verano de 1980 lo estaba petando, que es Aire. Uy, de Mecano. No, de Pedro Marín. De Pedro Marín. ¿Ah, sí? ¿No sabes cuál es? Ay, sí, creo que sí. Bueno, pues si te sabes, pues mira, lo ponemos y así sales de dudas. Fenomenal. Vale, pues hasta dentro de 15 días Aquí estaremos. aquí estaremos y que os vaya muy bien. Y bueno, casi ya para Navidades nos vemos. Sí. Aquí estaremos para daros el mejor regalo de Navidad que podéis esperar. A ver de qué hablamos, porque chica, ahora que viene diciembre, las fiestas de Navidad, nos podemos hablar de crímenes, pues a ver de qué hablamos la semana que viene. Uy, hija, Nunca se nosotras sabe. nunca se sabe. Somos incombustibles. Ni nosotras. Venga, pues un besito y nos vemos. Adiós. 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 Ay, hija, ¿tú crees que se ha ido bien? Yo no sé. Hija, no, creo que sí. Me refugio en tu bolsillo, te persigo bajo tu ropa y me quemo en tu cigarrillo. Doy un salto y salto a tu boca, tú me escondes entre tus libros, pero yo me agarro a tu pelo, voy trepando por tu chaqueta a tu techo desde